a escuchar. He tratado de leer y de hacer un estudio a conciencia para no ir a impartir cosas que no deba. Le he pedido igual al Señor que abra igual mi entendimiento para poder llevar esta palabra o este tema a todos los que están presentes de la mejor manera. Pero vamos a hacer un estudio y el análisis que vamos a hacer sobre la vida de este personaje es más un estudio histórico que de fe. Entonces empecemos por eso. Así lo he visto, así lo leí y así creo que debe ser presentado. Es un aspecto histórico y lo vamos a ver con los ojos y la mentalidad de un aspecto histórico y no de corazón, de espiritualidad ni de fe. Entonces, dado esa pequeña introducción, voy a comenzar con ustedes a hacer la presentación. Pero espérenme un momentico. Tengo que compartir, ¿no? Ay, jue madre, siempre me olvidan dónde. María, en la parte de abajo de tu pantalla Sí. hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. En la parte de abajo hay un cuadrito con una flecha. Ay, Sí, hijo de puerca. en tu pantalla, donde están los iconos de esta llamada. ¿Tú estás conectada desde un computador o desde Sí, el ya, teléfono? ya. ¿Ya? Ok. Presentar ahora. Ah, En la totalidad es que aquí está en francés, de la pantalla o una sola ventana, no es la integridad de toda la pantalla, ¿cierto? sí. Si no vas a presentar video, le puedes No. dar una sola pantalla. Ok. Es una sola pantalla. Una pantalla. Allí ya ustedes están viendo. No, yo no veo nada. No, Allí. Aún no. Ya, ahora sí. ahí ya. Ahora. Allí sí. Bueno, entonces, pero ustedes sí no me ven a mí o sí me ven, yo no los veo, está Sí. bien, ¿cierto? No, Sí, no, Nosotros yo la vamos a veo. poner ver. La veo bien. Bueno, entonces, este es nuestro personaje en el día de hoy. Permítame, yo voy a prender un poco, tengo mucho calor. Bueno, entonces, este es el personaje del día de hoy, es el rey David. El propósito, pues, de esta, digámoslo, biografía, no la quise llamar como la verdadera historia del rey David, porque pues quizás para mí lo verdadero no sea verdadero para otra persona, ¿verdad? Y más que yo no soy una teóloga, una historiadora, ni nada que se le parezca para poder hacer una afirmación como tal. Entonces yo simplemente escribo una biografía no autorizada y para mí la pregunta que me quedó ¿es que el rey David es un mito o fue una realidad? Que es algo que vamos a tratar de descubrir en esta noche. Entonces, tomando pues esta pequeña introducción, vamos a ver que el rey David pues fue un personaje cuyas acciones en la Biblia están impresas, pero están no solo que fue un dulce cantor, sino que fue un hombre pues lleno de muchos conflictos, ¿no? Conflictos, contradicciones, incertidumbres, complicaciones, pecado, perdón. Bueno, fue un ser integral, pero integral de manera que todo lo podemos encontrar en él. Y vuelvo y les digo, dependiendo los ojos con lo que lo miremos, asimismo se han hecho muchísimos interrogantes y muchísimos conceptos de la vida y de quién fue en realidad el rey David. Para llegar a profundizar de verdad quién fue el rey David, vamos a hacer un pequeño esbozo de todo lo que fue él y de verdad que desde el nacimiento, desde la concepción del rey David, hay muchas cosas que como secretas, como ocultas en la vida de este gran personaje. David fue el octavo y último hijo de José o de Yesé,
un ciudadano de Belén que aparentemente se dice que su padre era un hombre de vida humilde, pero en algunos libros se dice que Yesé o Isaí era un miembro de una de las principales familias de la tribu de Judá. El nombre de su madre no ha quedado registrado. Algunos piensan que era el fruto del pecado. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la presencia de David, es descrito como un hombre bien parecido y de hermosa presencia. Su primera ocupación fue atender los rebaños de su padre en las llanuras de Judá. De lo que sabemos de su historia posterior, sin duda, él pasaba su tiempo mientras vigilaba al carnero con sus instrumentos musicales. Ahí ya entramos en una pequeña diferencia al relato que nos han dado de la humildad del rey David. ¿Por qué? Porque resulta que la flauta y el arpa, que era lo que él tocaba, eran instrumentos muy costosos y a los que solamente podrían tener acceso muy pocas personas o personas que eran como de la aristocracia. Entonces podemos decir igual que hay una duda acerca de la humildad de la familia humilde que venía David, porque se dice que Isaí venía de una familia adinerada y no que era simplemente un humilde persona que tenía ovejas y que David le ayudaba en este menester a su padre, sino que al contrario, David era un heredero de alguien de la aristocracia. Y en ese tiempo, si recordamos, el tener rebaños, los animales y todas estas cosas, pues eran gente de dinero. Ahí eran, como no habían bancos ni habían instituciones financieras, en esto era que se medía la riqueza de las personas. De acuerdo a las narraciones bíblicas, David era bisnieto, porque vamos a ver de dónde viene el árbol genealógico de David. David era bisnieto de Boaz y Ruth, nieto de Obed, si lo queremos mirar en Ruth. Lo que pasa es que si vemos todos y cada uno de los versículos, pues no sé si vamos a alcanzar a relatar todo, pero esto lo podemos encontrar en Ruth 4, 18, 22. Aquí lo vamos a ver. No sé si de pronto, Andrés, tú que tienes como capacidad rápida de encontrar las cosas, si me puedes colaborar con versículos y cosas así, con eso adelantaríamos como mucho, ¿no? Listo. Ruth 4:18, ¿me dices? Sí, Ruth 4, 18 al 22. Lo leo, ok. Bueno. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Muy bien. Ahora, la lectura inicial de las narraciones que se encuentran en el libro de Samuel, por ejemplo, primera de Samuel 16, 1, 10 y Samuel 17, 12, 15, da la impresión que David era porque hay unas no concordancias en la Biblia o unas, ¿cómo es que se llama eso? A mí se me olvidó ya. Es decir, hay unos versículos en los cuales se dice algo, pero hay otros versículos que dice otra cosa acerca del mismo tema. En este caso... Son variantes. Exactamente. ¿Perdón? Variantes textuales. Exacto. Entonces, en unos versículos se dice que David era el octavo hijo y en otros dice que era el séptimo hijo. Y vamos a ver todo esto. Acuérdense que yo les hablé que hasta el nacimiento y la forma como se engendró David es un secreto y es un misterio histórico, o en la Biblia misma ni siquiera nos lo dice. Entonces podemos, por favor, Andrés, primera de Samuel 16, 1, 10. Primera de Samuel 16, ¿del 1 al 10? Sí. Dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Yahvé respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Yahvé he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Yahvé, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí,
vengo a ofrecer sacrificio a Yahvé, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Yahvé está su ungido. Y Yahvé respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Yahvé. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahvé no ha elegido a estos. Exactamente. En torno a esto hay muchas cosas igual que se tejen. A ver, allí hay dos cosas. La primera, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Que se dice que David era el octavo hijo, según algunos pasajes de la Biblia, dice que David era el octavo hijo, y hay en otras que dice que era el séptimo hijo. En este también podremos ver por qué es que David ni siquiera lo querían hacer presentar a Saúl, no lo quería, perdón, al profeta, pues, que fue a mirarlo y a Samuel. Entonces, vamos a tratar de sacar esa conclusión, el por qué, porque eso queda como allí un poco dudoso, ¿verdad? ¿Por qué David fue el último que fue llamado y como si estuviera discriminado en la misma familia y que como que no lo tuvieron ni siquiera en cuenta para presentarlo para supuestamente ungir, o supuestamente no, para ungir al rey que debería ungir, ¿cierto? Entonces, en Crónicas, sin embargo, de la evaluación de la lista de los hijos, se desprende que David era el séptimo hijo, en Primera de Crónicas 2, 13, 15. Andrés. Crónicas 2. 13 al 15, ya te digo. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simá, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén y el séptimo David. Exactamente. Se dice también que David tenía 2 hermanas, o quizás medio hermanas, que se llamaban Sarbia y Abigail. Primera de Crónicas 2:16. Por favor, Andrés. Las hermanas de ellos fueron Sarbia y Abigail. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail fue la madre de Amasá, hijo de Jeter, el ismaelita. Exacto. Además, o sea, aparte de tener 2 medias hermanas o hermanas, tenía 6 o 7 hermanos. Curiosamente, en ningún lugar de la Biblia es la madre de David mencionada por su nombre. ¿Es que ustedes alguna vez se han preguntado el por qué? Es una pregunta que estoy lanzando. No lo sabía. No. Porque aparentemente en la cultura de ellos los que marcan la descendencia son los padres, y entonces las madres no eran tenidas en cuenta, porque si tú ves también la descendencia y las cronologías y desde el principio siempre nombran es el padre y el hijo, pero nunca nombran las madres. Pero ¿por qué sí se nombra, por decir algo, Ana, la mamá de Samuel? ¿Por qué se nombra a otras madres, a María, la mamá de Jesús? De personajes tan importantes, ¿por qué sí se nombra a la madre y en el caso de David nunca se nombra? Yo les voy a tratar de decir algo que encontré porque investigué el por qué y dice así. ¿Quién era la madre de David? No es mencionado su nombre en las Escrituras. En el Salmo 51, versículo 5, David escribió, he aquí que he sido criado en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. Hay varias posibilidades. La esposa de Yesé, o sea, el padre de David, tuvo un romance con otro hombre, o Yesé tuvo un romance con otra mujer, casada o soltera, y quizás de esas relaciones de alguna de ellas nació David. Tal vez la madre de David era una prostituta. No era raro que los niños nacidos de semejante relación vivieran con el padre.
También David se refiere una vez más a su madre en el Salmo 69, versículo 8. Me he apartado de mis hermanos y he sido ajeno a los hijos de mi madre. Hace como una separación entre los hermanos con Yesé y los hermanos de la mamá, o sea, de los hermanos con el papá y de los hermanos de la mamá, por el lado de la mamá. Entonces, todo esto nos da pie a que muy seguramente hay un pasado oculto y oscuro en la concepción de David, que no se atreven y no se han encontrado vestigios para poder decir y aseverar qué fue lo que en realidad pasó, pero se dejan entrever, vuelvo y le digo, por los mismos salmos, que quizás David fue engendrado de una forma pecaminosa, digámoslo así, y por eso él igual en muchos salmos él lo dice, que él fue señalado, dice que los ancianos, que no recuerdo acá el salmo, pero dice que los ancianos se sentaban en la puerta y hablaban de él, murmuraban de él, que muchos se burlaban de él, y resulta que en esa época se hacía culpable a los hijos de los pecados de los papás. Entonces quizás él era señalado por ser el hijo del pecado. ¿Pecado de quién? Todavía no lo sabemos, si fue de parte de Yesed o de la mamá de David. Entonces miren cómo este personaje ha sido un personaje con muchas cosas ocultas desde su nacimiento. El relato de David es una gran apología ideada para demostrar la legitimidad de David. A pesar de los episodios sangrientos que le permitieron acceder al poder, el relato achaca a otros la muerte de Ishbaal, podemos leerlo en 2 de Samuel 4, hijo y sucesor de Saúl, y el asesinato de Abner, 2 de Samuel 3, 26, 39, comandante del ejército de Saúl. ¿Por qué pasamos ya a esta parte? ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado, no sabemos de quién era la madre de David, su concepción, no tenemos idea cómo pasó. El por qué, quizás que por este mismo hecho, cuando Samuel llega buscando a quién ungir, Isaí muestra a todos sus 7 hijos o 6, dependiendo el caso, como lo tomemos, los muestra de primeros, pero al que menos muestra pues es a David, porque pues es el hijo del pecado, el hijo que está allá, el menor, entonces como que el de sin importancia, pero resulta que el Señor en medio de todo siempre ha escogido a esas personas para hacer algo importante en ellas, las despreciadas, las menores, las últimas, las que son perseguidas. Entonces quizás ahí está el por qué en un principio el Señor fijó sus ojos en David. Aparte de eso, entonces ya venimos a ver en realidad la vida de David. Si fue en realidad ese guerrero, emprendedor, ese hombre de lucha, de la libertad, pero libertad tomada ¿desde qué punto? ¿Para llegar a qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, es que David en realidad fue un prócer, alguien heroico, un héroe, o fue alguien de instintos bajos, de pasiones bajas, que se dejaba llevar por la carne, por un hombre que le encantaba la sexualidad, un hombre que era ambicioso, un hombre que era mentiroso, un hombre que era muy suspicaz y le gustaba el poder. Para esto, entonces, llegamos a todo este relato. Por favor, Andrés, usted me encontró 2 de Samuel 4. 2 de Samuel 4. Listo, está, dame un minuto. ¿Qué versículo? Bueno, ahí ya me perdí. No, entonces leamos 2 de Samuel 3, 26, 39. Se me olvidó escribir el versículo. 3, 26. 3, 26 al 39. 2 de Samuel 3, 26, 39. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sirá, pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después David se
enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia, que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. ¿Hasta dónde? Sí, hasta ahí podemos hacer. Entonces dice, David es absuelto de cualquier responsabilidad en ambos actos, aunque los dos fueron decisivos para la consolidación de su poder. La apología tenía como propósito demostrar que David era el sucesor legítimo de Saúl, elegido por el Dios de Israel. En estas dos historias debemos abrir nuestra mente y pensar que sin la muerte de Ishbaal ni la muerte de Abner, David nunca hubiera podido haber sido el rey. Que la Biblia lo muestra como inocente y que él no tuvo nada que ver en esas dos muertes, lo muestra la Biblia. Pero históricamente se ha tratado de demostrar que David tuvo algo que ver y que de verdad fue él quien entretejió la muerte de estos dos personajes para él poder acceder al trono. El tiempo de su reinado es incierto, aunque pareciera la Biblia afirmar lo contrario. Las cronologías de los reyes de Judá comparadas con los de los reyes de otras naciones no son siempre las más exactas. De hecho, ha habido estudiosos que han planteado un espacio entre David y Salomón en su reinado. Pero lo que se puede concluir a grande rasgo es que estos dos reyes míticos, David y Salomón, reinaron en algún momento del siglo X antes de Cristo. Y les lanzo, como dice el profesor, voy a utilizar, como dice él, una bomba. Resulta que dentro de los libros, porque me leí 2 libros, y a todas estas quiero dejarles la bibliografía para que el que quiera leer y saber de dónde saqué la información, está en el libro David, la verdadera historia, de Jonathan Kirsch, y El Rey David, una biografía no autorizada, por Samuel Pagán. Resulta que según las últimas búsquedas que se han hecho, se dice que quizás Salomón no era hijo de David, porque pues hoy en día ustedes saben que tenemos a la mano muchísimas formas de encontrar información, y hay alguien que lo había escrito yo, que es el director de un colegio francés y un estudioso. Pues la verdad se me perdió en dónde fue que lo escribí. Él es el que es un gran historiador y él es el que está tras la búsqueda de esta verdad, porque dice que no coinciden en tiempo y allí como miden, y Andrés me podría colaborar igual con esto, que se medía en realidad si el rey David, para poder saber en qué época fue la que él reinó, la comparaban con los reyes que supuestamente habían estado en ese mismo momento, y así pudieron concluir o podían concluir históricamente en la época que habían gobernado. ¿Estoy o no estoy, Andrés? Sí, sí, es una datación comparada con las genealogías reales de los reinos vecinos. Eso altera un poco, obviamente, las genealogías bíblicas, pero hay que tener en cuenta que tampoco son exactas las genealogías de los reinos vecinos. Por ejemplo, suele utilizarse mucho la datación, digamos, de los reyes, de los faraones de Egipto, pero a la fecha hay una gran disputa entre los que creen que hay una cronología alta y una cronología baja. Mejor dicho, hay siglos de diferencia entre una propuesta y la otra. Entonces, es una propuesta que es válida, pero no es, digamos, la última palabra, ¿no? Exactamente, y lo que yo estoy diciendo igual, simplemente le estoy dando un dato para que podamos tener nosotros en cuenta todo acerca de la vida de David y todo lo que históricamente entreteje la Biblia. Entonces, este dato no hay nada concluido en este momento, ni exacto, ni hay quien ha salido a decir, yo tengo la prueba de que Salomón no era hijo de David, pero sí hay estudios y en varias partes leí, busqué mucho en el internet y todo, y sí, hay muchos historiadores que están detrás de esta gran noticia para saber si de verdad
Salomón y David. Salomón sí era el hijo de David, porque parece que hay una gran diferencia entre el tiempo del reinado de David al reinado que supuestamente ahora descubrieron que fue con Salomón. Pero esto es así como algo que todavía no se ha podido aseverar de ninguna manera. Entonces, aparte de esto, el ascenso de un hombre común de Belén al trono de Jerusalén ha sido visto como de las grandes proezas de la antigüedad. La envidia que despierta el rey por causa de la aclamación popular le provoca huir como forajido, convirtiéndose en el jefe de los bandidos, Jabirú, y que describen algo del hilo histórico real del posible origen de David. Ustedes saben que pues para nosotros no es ningún secreto pues que Saúl persiguió a David y David tuvo que alejarse, irse a las montañas huyendo de Saúl, que lo quería ver muerto. Pero él no huye solo, él huye como con 400, algunos dicen 300 hombres, otros dicen que con 400 hombres hacia las montañas. En ese momento que David huye hacia las montañas, se convierte en un forajido y está mismo escrito en la Biblia, no estoy diciéndolo yo ni nadie más. Él se va a poder, como un soldado que se alquila a los filisteos, al que le toque pues por comida y para poder sobrevivir, según la Biblia. Y aquí en este momento empieza la vida de David como forajido. Los métodos de David son la extorsión, la seducción, el engaño y la violencia justiciera. Es un clásico relato de bandidos del tipo Robin Hood, quienes se oponen al poder establecido para traer bien a su gente. Esto es lo que hace David con los 300 o 400 personas que se le unen, que son igual bandidos, gente que supuestamente quieren la libertad por la explotación que están siendo ellos objeto por parte del pueblo, de los que mandaban en esa época por los impuestos. Entonces él se reúne con todo este tipo de gente y huyen hacia las montañas y a eso ellos se dedican. Entonces ellos cuidaban a alguien, le cuidaban el ganado y le decían, bueno, yo le cuido a usted el ganado, no deje que nada le pasara, entonces usted me tiene que pagar tanto. Como dice el profesor, como un guerrillero, como lo hacen en Colombia, la guerrilla, que piden la extorsión o piden ¿cómo es que se le llama en Colombia? Vacuna, creo que le dicen. La vacuna. Exactamente, así mismo hacía David con su gente para poder ganar supuestamente la vida, y de todo lo que el botín que recogían lo repartían entre todos. Entonces por eso se hace como la comparación, como si fuera un tipo de Robin Hood, que está la libertad y por el pobre quitándole al rico para darle al pobre. A la muerte de Saúl, David sube al trono y conquista Jerusalén, una ciudad ya habitada, pero su pasado de bandolero sigue siendo parte importante en la historia de este rey. Algunos han visto los relatos bíblicos sobre David como simple literatura y ficción, y algunos otros como fragmentos de historia verídica mezclada con fábulas, leyendas y demás. Las zonas donde David comienza a huir, según la Biblia, que es Hebrón, el Negev, Beer-Sheba, etc. Si leemos primera de Samuel 27:10, Andrés. Listo. ¿Solo el 10? Sí. Si Aquis le preguntaba ¿qué región saqueaste hoy?, David le respondía la del sur de Judá, o bien la del sur de Jeramel, o la del sur donde viven los kenitas. Exactamente, pero ¿para qué hicimos leer esto? Para dar y confirmar aún más que no es verdad que David se hubiera ido a las montañas, porque si él se hubiera ido a las montañas no estaría poblado, y resulta que en esa época ya estaban pobladas esas zonas, que eran las zonas de Hebrón, de Negev, de Beer-Sheba. Estas zonas ya estaban pobladas. Entonces ahí hay un anacronismo en la Biblia donde dice que él salió a las montañas, a esconderse a las montañas, porque en realidad no eran montañas, eran ciudades, ya había población allí, y allí era donde él ejercía su
sus actos. Su actividad guerrillera. Exactamente, su actividad guerrillera, muy bien. Estos grupos de forajidos eran llamados de diversas formas: Haribú, Abirú, Shoshu, etc. Hay quienes afirman que de acá se desprende el término hebreo o hebreos, que esa es otra cosa que a mucha gente como que le impacta. Dicen que cómo va a venir el nombre de hebreo, del término hebreo, de esta forma de bandidos o de forajidos, como eran llamados en esa época, Haribú, Abirú o Shoshu. Eran campesinos y pastores desarraigados que a veces se convertían en bandidos o mercenarios que se vendían al mejor postor, y en ambos casos eran un problema mayúsculo para las ciudades-estado. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que hablamos, eran forajidos, extorsionaban, robaban. Entonces esto se convirtió realmente en un problema muy grande para las ciudades-estado que ya se habían conformado en esta época. Así que las montañas de Canaán fueron un lugar propicio para el establecimiento de estos grupos de forajidos. Según el relato del libro de Samuel, David reúne todas las características de jefe del clan Haribú, líder de un grupo de disidentes del sistema, endeudados, exsoldados, que tienen su propia ley y como meta se encuentra la sobrevivencia. Es que hasta aquí hay alguna pregunta, ¿estamos bien? ¿Podemos continuar o hay alguna pregunta? No, vamos bien. Bueno. Entonces dice, en Primera de Samuel 22 está la sustentación bíblica de todo lo que vamos a hablar. Dice, en Primera de Samuel 22:1 dice, partió de allí David y se refugió en la cueva de Adulán. Se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre y bajaron allí junto a él. Segunda de Samuel 22:2, todo el que se encontraba en apuros, todos los entrampados y desesperados se unieron a él y fue jefe de ellos. Había con él unos 400 hombres. Entonces, bíblicamente está sustentado que David fue un forajido. Primera de Samuel 23:13. Se levantó David con sus hombres, que eran unos 300, lo que yo les decía, en algunas partes dice 400, en otros dice 300. Salieron de Keila y anduvieron errando. Avisaron a Saúl que David se había escapado de Keila y suspendió la expedición. El 14. David se asentó en el desierto en refugio y se quedó en la montaña del desierto de Sif. Saúl le buscaba sin cesar, pero Dios no le entregó en sus manos. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación históricamente para comprobar si esto pudo o no pudo ser cierto. Dice, la ciudad de Keila aparece en la carta de Amarna. ¿Ustedes saben qué es la carta de Amarna? Entonces No, dice, no sé qué es eso. bueno, es un documento en escritura cuneiforme en tablillas de barro encontradas en egipcio y hablan de todo lo que se está viviendo en este tiempo, en el siglo X antes de Cristo. Documento histórico que narra la misma situación que la Biblia, sin mencionar en específico a David, pero sí a bandas de Apirú. Quiere decir que en las cartas de Amarna sí aparecen este tipo de bandas de vándalos que estaban ejerciendo todo este tipo de extorsiones y de robos en Keila, en la misma época en la que David, como lo habíamos visto acá, ejercía a Keila este tipo de actividades. Entonces, históricamente y bíblicamente compagina lo que hizo David. El ascenso de jefes a Pirú, a reyes, no era ajeno en esa época. Los documentos históricos del tiempo narran el ascenso de muchos reyes de origen a Pirú. Eso también está históricamente comprobado, que no era difícil de que un jefe a Pirú, llegara a ser rey como lo fue el rey David. En Primera de Samuel 25:10, se encuentra una historia donde David extorsionaba a su propio pueblo. Dice,
Pero Nabal respondió a los servidores de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Yesé? Abundan hoy en día los siervos que andan huidos de sus señores. En el 11 dice: ¿voy a tomar acaso mi pan y mi agua y las reses que he sacrificado para los esquiladores y se las voy a dar a unos hombres que no sé de dónde son? Entonces ahí queda comprobado de que David extorsionaba a su propio pueblo, ni siquiera, no solo a los otros pueblos, sino hasta el mismo pueblo de él. Entonces, la verdadera historia de David. Los relatos sobre David es seguro que no fueron escritos en su tiempo, sino hasta ya entrado el siglo VIII, cuando la alfabetización se empezó a generalizar en Judá y no antes. Por lo mismo, muchos de los relatos sobre las hazañas de él o de sus hombres eran más bien leyendas populares que se habían transmitido vía oral. Ustedes saben lo que nos ha dicho, hemos aprendido acerca de esto de la transmisión todo por vía oral, ¿no? Entonces, esto parece que fueron leyendas que fueron transmitidas de una generación a otra, todo por leyendas que se contaban, se transmitían oralmente. Siendo esto así, no podemos dejar de mencionar aquella escena que está grabada en colectivo imaginario de las personas como una de las hazañas más grandiosas de la humanidad. La batalla de David, ¿contra quién? Contra Goliat. Vamos a hablar de esto un poco. La verdadera historia de David contra Goliat. El episodio quizás más conocido de la Biblia es el episodio de David contra Goliat, pero en los días de David no existía escritura, así que este relato no se pudo escribir en los días de David. Quiere decir que no había alguien como ahí, un escritor detrás de un árbol o detrás de, no sé, una casa, escribiendo todo lo que estaba pasando cuando David se enfrentó a Goliat, describiendo a Goliat, describiendo cómo estaba David, cómo fue que lo llegó a matar con la piedra, con la onda esta que lo mató y que después lo degolló con la misma espada del gigante. No, eso fue simplemente después que ya hubo la escritura, que empezaron a narrar y dejaron plasmada esta leyenda o esta historia acerca de este enfrentamiento de David contra Goliat. Ese relato no se escribió en los días de David. Cuando se escribió era basado en leyendas que había, por lo tanto una leyenda no es historia, es leyenda. La Biblia da dos versiones de quién mató a Goliat. Yo creo que el profesor igual nos habló un poco acerca de esto, de esta historia. En primera de Samuel 17, 4, 7, por favor, Andrés. Ya. Primera de Samuel 17. Sí, del 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Exacto. Entonces dice, segunda de Samuel 21, 19, Andrés. Ya. Bueno. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaareoregim de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Allí hace una descripción de cómo estaba vestido Goliat. Dice, en esta parte, permítame un segundito, podremos analizar lo siguiente. Se me perdió. Bueno, aquí lo voy a hacer. Permítame un segundito. ¿Me fui? No, yo te veo. Ok.
Sí la vemos, pero no vemos Sí, sí te vemos, pero no, no vemos la presentación. No, y se me perdió. Bueno, pero en conclusión, lo que quería decirles yo, ay, ahora yo no sé cómo volver a ustedes. Aquí vuelvo a ustedes. Si no estoy mal. Ay. María Elena, para que puedas vernos, tienes que dejar de presentar. Cancelar un momentico el compartir pantalla y ahí puedes ver otra vez el grupo. Ok, arreglé la presentación. Ok. Entonces, bueno, hablando acerca de lo de Goliat, es que tenía acá, permítame un segundito. Ah, ya, espérenme. Ya. Bueno, entonces, con respecto a la verdadera historia de David contra Goliat, podemos ver que allí se hace como una descripción grande sobre, en primero, escriben supuestamente de una manera asombrosa, descriptiva, cómo era ese gran gigante, ¿cierto? Como que hacen una gran, de que todo lo que tenía, que era de tantos metros, que tenía cobertura de bronce, que su cabeza tenía X o Y cosa, que aparte de tener una espada tenía no sé qué más, que, o sea, ¿para qué? Para hacer como alusión a la grandeza de lo que se estaba enfrentando David. Pero igual dan como la pequeñez que tenía David como para hacer más grande aún esta leyenda. Pero resulta que hay unos pasajes de la Biblia, que era lo que trataba de buscar, que no sé qué se me hizo, donde hay 3 versiones acerca de esta hazaña de David contra Goliat. Andrés, tú me puedes buscar la que leíste, ¿cuál fue? Esa fue, ya te digo, primera de Samuel 17. 4 al 7. Y ahora, esa es una de las versiones. Esa es ahora, una. Segunda y la de otra Samuel, es segunda de Samuel 21. 21-19. ¿Me la puedes leer, porfa? Sí, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jahare-Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Exacto. Entonces allí estamos viendo otra versión diferente. Están diciendo que no fue David el que mató a Goliat. Están nombrando a otra persona, pero algunos, bueno, léeme la otra para poder concluir esta parte. Léeme la otra, que sería Primera de Crónicas 25. Primera de Crónicas, ya te digo. Crónicas 20. Listo. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Exacto. Entonces, todos sabemos que el libro de Crónicas se escribió como para hacer las correcciones del Antiguo Testamento. O sea, que fue un libro posterior a lo que fue el Antiguo Testamento. Entonces, allí, ¿qué hicieron? No, pues vamos a arreglar esto porque nos quedó mal hecho, ¿verdad? Entonces, como dijimos en tal parte que no fue David el que mató a Goliat, pues acá lo vamos a arreglar diciendo que no, que fue otro que mató al hermano de Goliat, pero que no era el mismo Goliat. Y en el segundo versículo, en este de segunda de Samuel 21-19, como se nombra ya otra persona que fue la que supuestamente mató a Goliat, entonces muchos igual dicen, no, es que David se colocó el nombre, él no se llamaba David, él se llamaba, ¿cómo es, Andrés? Que no lo tengo a la mano. ¿Qué, el Hanán?
Sí, Hanán. Te decían, no, es que David no se llamaba David. Él tomó ese nombre cuando llegó a ser rey, que era muy normal, que muy dado de que se cambiaran los nombres cuando eran reyes. Entonces él en realidad se llamaba el Hanán. Entonces no hay una veracidad y sí se deja entrever que quizás eso fue una fábula, una leyenda que le fue adjudicada a David, más que quizás no fue David realmente el que se enfrentó a ese filisteo. Tomando todo esto, hay muchas versiones igual acerca de quién fue David como papá, que se deja de verdad, queda muy mal visto David como papá. Podemos ver cuando su hijo Absalón viola a su media hermana, Tamar creo que llamaba. Sí. La viola y en esta violación, este hijo de David era como la ñaña pues de David. Entonces David como que le permitía todo a él. Y supuestamente él estaba muy enfermo, el hijo Absalón estaba muy enfermo porque estaba muy enamorado de su media hermana. Entonces tramó algo y le dijo a su papá, no, es que estoy tan enfermo, haga venir a Tamar mi hermana, mi media hermana, para que me haga de comer y me dé de comer. Pero quizás por la forma, muchos escritos y muchas investigaciones hay que quizás por la forma y la palabra que utilizó Absalón para decirle a su papá que le mandara a la media hermana, ya David entendió que era lo que él quería en realidad con su media hermana y David lo permitió. David mandó a su hermana, a su hija, para que la violara Absalón. A la violación de Absalón, después de que comete su acto, echa a Tamar de su casa y ella rogándole le dice no, porque pues en esa época estaba muy mal visto de que una mujer fuera violada y es más, muchas veces obligaban al violador a casarse con la violada y supuestamente con eso se curaba como el pecado y se quedaba como el perdón de la falta. Entonces, el hermano de Tamar, que era en realidad, ya se me olvidó, el hermano de Tamar, el propio hermano pues de Tamar, ¿cómo era que llamaba Andrés? Ya te lo... Yo lo busco acá. Amnón. Amnón. No, Amnón fue el que la violó, no. No, Amnón, Sí. Absalón, algo así con... El otro era Absalón. Absalón fue el que... Y Absalón es el que la vengó. Exacto, te me Absalón fue el equivoqué. que la vengó. Sí. Amnón fue el que la vio y Absalón, que era el propio hermano, fue el que la vengó. Pero, ojo, Absalón también estaba muy herido con su papá, con David. ¿Por qué? Porque los tenía como que muy alejados de él y de su vida. Y cuando él espera que haga alguna reacción por la falta cometida por Amnón, su hijo, contra su propia hija, David no hace absolutamente nada. Entonces Absalón se queda como, bueno, ¿aquí qué pasó? Porque mi papá no hizo nada y no vengó ni castigó de ninguna manera a Amnón. Y él espera 2 años a ver la reacción del padre y David nunca hace absolutamente nada. Muchos dicen, bueno, es que David, como tenía arrepentimiento en su corazón porque él también cometió ese delito, entonces quizás él no tuvo como cara para decirle al hijo, ¿usted por qué hizo eso cuando él también lo había hecho, verdad? Entonces, esa es como una disculpa que hacen de David, por la actuación de David. Pero después de 2 años, pues, Absalón le dice a su padre, a David, déjame traer a mis hermanos, a mis medios hermanos, a que vengan a comer a mi casa. Y David en una primera versión, pues en una primera ocasión dice, se niega, pero después Absalón lo convence
y estando ya allí, porque David se dolía que de pronto iba a tomar venganza Absalón, pero Absalón lo convence supuestamente y David hace ir a los hijos a la fiesta que les arma el hermano, y en ese momento cuando ya Amnón está ebrio, Absalón da la orden para que lo maten y lo matan a espada en la silla donde él está ebrio y lo matan. Después, David, cuando se entera de esto, pues rasga sus vestiduras y bueno, en fin, pero tampoco hace nada, en sí no hace nada porque, digámoslo así, él dio como el permiso para que Amnón fuera a la casa de Absalón y quizás él se temía que podría pasar esto más, sin embargo, no hizo tampoco nada. Y destierra, digámoslo así, a Absalón. Pero después del destierro también creo que duró 3 años el destierro y vuelve otra vez Absalón al frente donde David, pero igual David como que lo ignora. Entonces, más resentimiento todavía para Absalón. Entonces vemos ahí esa ausencia de cariño, de afecto, como de un buen padre. Entonces, en todas estas historias nos dan a entender que David ni siquiera fue eso, un buen padre, fue muy mal padre. Y por eso Absalón quiso en la rabia, porque él le cogió rabia, odio a su papá David, de ver todo lo que había hecho y que en su corazón en realidad no encontraba nada bueno para él, para sus hijos, que quiso tomarse el reinado de David y derrocar a David, y lo que hizo fue que él también murió. Pero esta historia es para que nos demos cuenta que David falló hasta como padre, porque no fue un buen padre. De toda esta historia quedan muchas cosas más para contar, son relatos muy, muy largos, son historias muy que tienen mucho para hablar y que nos gustaría quedarnos más acá hablando, pero la verdad el tiempo no nos da. De todas formas, quise ser lo más breve posible y hacer un análisis y presentarles a usted la otra cara del rey David, verdadera o falsa, no sé, mito, leyenda, realidad, tampoco lo sé. Queda ahí para ver con qué ojos lo miramos todos. Es cierto que también el rey David de la Biblia nos sirve a nosotros como ejemplo de un hombre que siendo humilde y pasando por todas las que pasó, salió adelante, que siguió las leyes del Señor, que siempre se arrepentía de sus pecados, que el Señor lo vio siempre con buenos ojos, pero pues también es bueno ver la otra cara históricamente de este gran personaje. Aquí llega mi presentación, espero haya sido y haya cumplido con las expectativas de pronto que tenían. Si me equivoqué, si hay algún error o algo, pues me pueden decir. A ver, Andrés. Yo quisiera entonces, me parece genial hasta aquí y el tiempo está apenas perfecto, 1 hora, entonces que con nuestro compañero John Alejandro nos colabore ya culminando la grabación para poder ya después lo que quedó hasta aquí ponerlo en la plataforma de YouTube, que es como la finalidad de la tarea pues del módulo que estamos cursando. Y terminando así ya la grabación, que darle la oportunidad a los que tengan preguntas, y ahí sí no hay ni necesidad de correr con el espacio de las preguntas y las respuestas. Sí, hermano, no, estuvo muy bien. Compañera, felicitaciones. Gracias. Por mí ya pasaste el módulo, tranquila. De 1 a 5, 6. Yo le doy 10. Gracias. Respecto a lo que se ha hablado, ¿no? Sí, mira, a mi punto personal, Dios lo usa a uno hasta cierto punto muchas veces. Mira, te coloco un ejemplo. Me recuerda el nombre de este pastor, el de Pare de Sufrir, en Mercy de Brasil. Sí, es de Brasil. Vale, mira. Vale, no sé si de pronto aquí alguien de esta denominación, pero por decir, inclusive hasta en Netflix está la película de él. Y en la primera parte de la película, el llamado de él es que él ve la imagen de Jesucristo y él dice que por qué adoran esa imagen y le piden a esa imagen. Que él no cree en esa imagen. Entonces, y
y él se lanza al ministerio y es uno de los más grandes a nivel mundial. Pero miren ahora casualmente, tú vas a la iglesia de ellos aquí en Cali, porque yo lo vi, ya entras, golpeas, tocas 3 veces la cruz, la besas y le pides un milagro. Te das cuenta de lo que yo quiero llegar. En mi opinión personal, Dios lo usó hasta su momento. No estoy juzgando ni mucho menos, pero ya luego le cambió la ideología a esa persona. Lo digo porque él dijo una cosa y al final hace otra cosa. Entonces Dios usa siempre a las personas, a la mayoría de personas diría yo hasta cierto punto. Por decir David es ungido con aceite de cuerno y con aceite de oliva, que eso lo hacían a las personas o animales o objetos que van a servir al Señor. En cambio Saúl fue con una, se llama redoma, que es una vasija como de barro que lo hacen a los reyes normalmente. Entonces siempre tuvo una selección Dios por David. No quiere decir que desde que nació hasta que murió fue perfecto, porque Moisés también tuvo sus errores. Y prácticamente todos los protagonistas de la Biblia. Entonces ese es mi punto. Pero en particular estuvo muy bien, comparto lo que tú dices. Hay partes de David que no estoy de acuerdo tampoco, pero en la fe no afecta porque siempre hay que ver la parte buena, la parte bonita que nos enseña. Exacto. Muchas gracias. Ok, María Elena, yo te digo, la exposición estuvo muy buena, agradezco que nos hayas invitado y realmente pues otra perspectiva diferente a la que yo tenía del rey David. Pero con todo, pues uno sigue pensando que fue un personaje creado en la Biblia para mostrarnos, digamos, cuando se inicia en un reinado, digámoslo, en un, que estaba cuidando ovejas.